Hola, soy Romeo Romero. Hoy voy a explicarles la definición de vampiros energéticos o emocionales. El ser humano es un ser social por naturaleza, con una identidad única e irrepetible. Es un ser histórico, un ser encarnado en una realidad, y es allí en donde se manifiesta como ser de posibilidades. Somos libres y conscientes de nuestra existencia y de todo lo que nos rodea. Asimismo, somos conscientes de nuestras actitudes y comportamientos hacia el mundo exterior, de cómo nos relacionamos día a día y del tipo de persona de las que nos rodeamos. Llámese amigos, parejas, familiares, compañeros de trabajo, jefes, etc. Los animales tienen reacciones instintivas que los obligan a hacer ciertas cosas y les impide hacer otras. Pero el hombre tiene acceso a ambas. Prestamos atención a las personas y ellas nos prestan atención. Pero cuando algunas personas se apoderan de nuestra energía, lo notamos en un estado repentino de malestares, agotamiento, tristeza e incluso irritabilidad. Un aura poco desarrollada y con recursos energéticos deficientes tiende a crear un patrón de comportamiento de adaptación que suele invadir el aura de otras personas y absorber su energía. Este fenómeno se llama vampirismo psíquico y tiene como resultado un aumento de las reservas de energía del vampiro psíquico y el desgaste o agotamiento energético de la otra persona. Se oye mucho hablar de este término cuando la gente habla de la energía. La definición de un vampiro energético es alguien que te chupa la energía porque carece de su propia energía. Como consecuencia, te sientes exhausto o cansado. ¿Por qué sucede? Por la sencilla razón de que nos cuesta tanto enchufarnos a la fuente, al amor puro e incondicional, a esa energía divina, por llamarla de alguna manera. Que estamos constantemente buscando la energía, venga de donde venga. Lo hacemos en la mayoría de los casos de una forma inconsciente. Hasta los vampiros energéticos que tenemos identificados con nombre y apellido no suelen quitarnos nuestra energía para hacernos daño a propósito. Simplemente se dan cuenta o les da igual las consecuencias mientras ellos consigan lo que necesitan. A pesar de que una interacción de este tipo pueda durar tan solo unos minutos, los efectos sobre la persona pueden notarse durante varios días. La falta de energía, los mareos, la tensión muscular, las dificultades de concentración, los dolores de cabeza y las náuseas son algunos de los efectos más comunes sentidos por las víctimas. Sin embargo, sucesivos ataques de este tipo pueden producir fatiga crónica, desajustar el sueño, irritabilidad, depresión e incluso enfermedad física. Pues bien, los vampiros psíquicos o energéticos son personas que tienen la habilidad de agotar a distancia la energía de todas sus formas. Lo hacen para mejorar su energía física y mental. Por consiguiente, aquellas personas con las que interactúan llegan a sentirse agotadas o con un gran sentimiento de culpa. De igual manera pueden sentirse manipuladas, chantajeadas, controladas, criticadas y minimizadas. Todos de una u otra forma somos vampiros energéticos. Todos estamos atados y robándonos energía mutuamente. Porque esa energía que robamos solo nos dura un momento. No es una energía real, es solo una ilusión de conquista. Cuanto más alto vibramos, menos necesitamos vampirizar a los demás, porque tenemos nuestra propia energía sólida y estable. En algún punto de nuestra vida hemos sido vampiros energéticos o estado con personas que parecían dejarnos sin energía, y es muy probable que todos conozcamos individuos que suelen agotar o deprimir a lo que tienen a su alrededor. Y para esto te daré algunas características, rasgos de conducta, tips para detectarlos y afrontarlos. Si tú te ves teniendo actitudes de este tipo, el punto es reconocerlo y cambiar. Te preguntarás, ¿y cuál es el propósito de chupar la energía? Pues al no poder conseguir esa energía del amor fácilmente, a menudo tomamos otras energías que confundimos con el amor. Confundir otras energías es algo muy común. Confundimos la pasión con el amor, confundimos el sexo con el amor, confundimos las necesidades de aprobación, de cariño, de atención con el amor. Y cuando confundimos esa energía nos deja insatisfechos. Existen varios tipos de vampiros. Todos y cada uno de ellos tienen una característica propia.
es decir, presentan una gran variedad de rasgos personales y de patrones específicos de comportamiento. Muchos de ellos adoptan el estereotipo bien conocido de mosca muerta. Pueden parecer pasivos y reservados, ocultando cualquier inclinación al vampirismo, pero cuando la ocasión lo requiere pueden ser muy agresivos e incluso intimidatorios. Pueden valerse de la vulnerabilidad de la otra persona, esperando el momento oportuno para golpear, o bien pueden manipular a la víctima elegida por medio de regalos o halagos. En ámbitos laborales, suelen ser personas con las que se es muy difícil trabajar y cuyo rendimiento es muy irregular. A veces son altamente eficaces, astutos e inteligentes, y otras totalmente inoperantes. A pesar de los disfraces tras de los que se ocultan, los vampiros psíquicos son típicamente inseguros y vulnerables. Si bien pueden adoptar un estilo autosuficiente, operan desde una posición de debilidad y no de poder. No suelen tomar conciencia de ellos mismos, pero son tan rápidos a la hora de emitir juicios sobre la gente que los rodea. Pese a estar totalmente centrados en ellos mismos del tipo egoísta y tratar a los demás en forma desconsiderada, a menudo se quejan de que el mundo es injusto con ellos. Sus relaciones personales son típicamente inestables. Puede decirse que muchas de estas personas presentan inestabilidad, y algunas de las características son trastornos de la personalidad con síntomas tales como inseguridad emocional, dificultad para controlar la ira, baja autoestima, sentimientos de hostilidad reprimidos que estallan esporádicamente cuando uno menos lo espera. Los vampiros energéticos vienen en todas las formas y tamaños. Las personalidades básicas de los vampiros energéticos o psíquicos podrían caer en ciertas divisiones desde el agresivo y gritón, pasando por el callado e introvertido, hasta el encantador y sensual. Tipos de vampiros. El pobre de mí o víctima. Los pobres de mí nunca piensan que tienen suficiente poder para enfrentarse al mundo. Están todo el día quejándose de sus problemas y desgracias. El mundo entero está en su contra y siempre hay alguien a quien culpar de su desgracia y tristeza. Siempre pesimistas. Atraen la atención con expresiones faciales preocupadas. Suspiros, temblores, llantos, miradas perdidas, respuestas lentas y relatos reiterados de dramas y crisis. Les gusta ser los últimos de la fila y someterse a los demás. Seducen inicialmente por su vulnerabilidad y su necesidad de ayuda. Sin embargo, no les interesa realmente las soluciones porque entonces perderían su fuente de energía. Su comportamiento va desde convencer, defenderse, dar excusas, explicar reiteradamente, hablar demasiado, a tratar de resolver problemas que no son de su incumbencia. Dejan que los consideren como objetos y después se ofenden porque no los valoran. Y cada sugerencia que reciben de sus amistades bien intencionadas es descartada con múltiples argumentos para preguntar luego qué debo hacer. El intimidador. Los intimidadores logran que todos les presten atención a fuerza de gritos, fuerza física, amenazas, exabruptos. Mantienen a todos a raya por temor a desatar comentarios molestos, rabia y en casos extremos furia. La energía va hacia ellos debido a que los demás se sienten atemorizados y ansiosos. Los intimidadores siempre ocupan el escenario, básicamente egocéntricos. Su comportamiento puede ir desde dar órdenes a los que están a su alrededor, hablar constantemente, ser autoritarios, inflexibles, sarcásticos y ser violentos. El interrogador. Los interrogadores socavan el ánimo y la voluntad de sus interlocutores, cuestionando mentalmente cualquier actividad y motivación. Son críticos hostiles buscando formas de hacer sentir mal a los demás. Desestimar cualquier tipo de motivación o proyecto. Cada pregunta que formule esconde una crítica hostil, cáustica, aguda, pero errónea en sus fundamentos. Al hacer esto para probar su valía y responderles, más energía les estás enviando, es probable que todo lo que les digas sea usado en tu contra en algunas oportunidades. Son hipervigilantes y su comportamiento puede ir desde ser cínicos, escépticos, sarcásticos, fastidiosos, perfeccionistas, santurrones, a ser viciosamente manipuladores.
Inicialmente atraen a los demás con su ingenio, su lógica infalible, sus hechos y su intelecto. Culpador profesional. Se encuentran siempre en actitud de ataque. Sobrereaccionan y hacen grandes revueltas en busca de culpables por las situaciones que ellos mismos generan. Suelen ser verbalmente agresivos y abusivos. Y en vez de quejarse como el llorón, atacan a sus seres queridos. Rey del drama. Comienzan cada frase con un ¿no sabes lo que me sucedió ahora? Su vida fluctúa siempre en los extremos positivos o negativos, navegando de crisis en crisis, alimentándose del caos con el que manejan sus vidas. Cada una de sus experiencias pareciera ser un cóctel de intensas emociones. El distante. Las personas distantes están atrapadas en su mundo interior de lucha, miedos y dudas sin resolver. Crean incondicionalmente que si se muestran misteriosos y desapegados, otros vendrán a rescatarlos. A menudo solidarios, manteniendo distancia por temor a que otros impongan su voluntad o cuestionen sus decisiones. Piensan que tienen que hacer todo solos, no piden ayuda, generalmente consideran que su principal problema es la falta de algo, dinero, amigos, contacto social, educación, oportunidades, etc. Su comportamiento va desde no mostrar interés, no estar nunca disponible, no cooperar, a ser condescendiente, rechazar, oponerse o ser escurridizo y hábiles en el manejo de la indiferencia como defensa. Inicialmente atraen gracias a su personalidad misteriosa e inaccesible. Conversador constante. ¿Tiene amigos que tardan 2 horas en contarle algo sin importar? Estas personas están conectadas solo con lo que les pasa a ellos. Son incapaces de escuchar a los demás y usan sus familiares o amigos como espectadores de sus eternos monólogos. El adicto a la yugular. Son las típicas personas que, cuando les estás contando un problema, interrumpen su interlocutor diciendo que la situación de ellos es peor. Ante cualquier manifestación, lo que ellos sienten o han experimentado es mejor o más grave. Y si se trata de parejas o amigos cercanos, suelen ser descubiertos cuando intentan desmotivar los planes de otros. Por ejemplo, si alguien desea comprar una casa, les recuerdan que tardarán años en pagar un préstamo. Dejan entrever que la persona no es capaz de ejecutar sus deseos porque carece de actitudes. Chismoso. Adora repartir chismes. Su lema es la calumnia siempre por la espada a través del comentario sin piedad y en general infundados. Siempre está creando un clima favorable para victimizar. Malhumorados. Escoge a las personas repartiendo su mal humor. Su mayor fuente de energía es conseguir que alguien se ponga del mal humor al igual que él. Contestador. Cada palabra o gesto de este vampiro contiene una reclamación explícita o implícita. Él se opone a todo, exige, reivindica, protesta sin parar, mas como sus reclamaciones tienen poco o ningún fundamento, raramente consiguen defender o justificar sus protestas. Halagador. Mensajea el ego de su víctima cubriéndose de halagos. Desamparado. Hace todo para despertar la pena y conmiseración de los demás. Fatalista. Anuncia y anticipa todo tipo de desgracias a través de previsiones siniestras y dramáticas profecías. Tiene a infundir miedo y pánico en sus víctimas hasta sacarles cualquier tipo de esperanza en el presente y o futuro. Pegajoso. Invierten en la sensualidad y sexualidad de la víctima. Siempre están haciendo el juego de la seducción. Son personas muy necesitadas que constantemente están tocando o necesitando ser tocadas. Hablador. Hablan por los codos y obligan a sus víctimas a oírlo horas y horas seguidas. De esa forma mantienen la atención mientras se alimentan de la energía vital de sus oyentes.
Hipocondríacos. Cada día aparece una enfermedad nueva. Es una manera de llamar la atención de sus víctimas, despertando en ellas preocupación, compasión y cuidados. Controlador. Es uno de los peores porque se disfraza de bondad y a través de esta actitud chupan hasta la última reserva de energía. Casi siempre aparentan ofrecer y trabajar en el más alto interés de sus víctimas, los cuales se sienten terriblemente culpables cuando comienzan a librarse de los sofocantes controles de esta persona. El controlador dicta que las personas de un entorno lo que deben hacer es cómo deben hacerlo, quien controla las situaciones en las que se encuentran. Una persona controladora intentará controlar su manera de vestir y hablar, incluso criticará tu opinión. El controlador busca que la persona controlada dude de sus propias habilidades a la hora de tomar decisiones. Si eres muy activo o activa y la persona controladora no lo es posible que tu aspecto se convierta en un obstáculo en la relación de control, porque muy probablemente sentirán celos y harán lo posible para que pierdas la confianza en tu apariencia. Este tipo de personas suele pensar que su interior es necesario y esconden un sentimiento de superioridad, de ahí la necesidad de tenerlo todo controlado. Según ellas, deben tomar el mando de una situación porque los demás no saben gestionar correctamente los imprevistos. Al mínimo cambio les afecta, por eso nada dejan al azar. Piensan en todos los detalles y se adelantan a todos los imprevistos que puedan acontecer. Envidiosos. La víctima es con más indiferencia porque el vampiro percibe sus víctimas como seres indignos para poseer algún talento, propiedad o afecto que él desearía para sí mismo. Altruistas. Se presentan como gurús, maestros, salvadores de almas. Dice a sus víctimas que no les cobra nada por el servicio de salvación, pero conforme avanzan, los va drenando poco a poco a través de donaciones voluntarias que al final se convierten en obligaciones. Mientras que los vampiros se hacen cada vez más ricos, sus víctimas se vuelven cada vez más pobres. Pues bien, primeramente se trata que estar muy despiertos para saber a ciencia cierta la persona que se encuentra frente a ti es realmente un vampiro energético. Tendrás que catalogarlo y clasificarlo en la característica a la que pertenece. En muchas interacciones de este tipo, ni el vampiro ni su víctima son conscientes de que se está produciendo una transferencia de energía de uno al otro. Contrariamente a lo que sucede con los ataques planeados, los ataques vampíricos ocasionales no implican una interacción social preliminar con la víctima, quien puede haber sido seleccionada tan solo por estar disponible en ese momento. Un ataque casual no es tan visible como un planeado, y normalmente la víctima no se entera de lo que está sucediendo. Los resultados, sin embargo, son los mismos. El vampiro sale saciado y la víctima experimenta un agotamiento energético. El chantaje emocional como característica propia y fundamental del vampiro energético es una práctica muy habitual. Sin embargo, las dinámicas del maltrato psicológico se utilizan como una forma de hostigamiento para producir sentimientos de culpa con el objetivo de controlar a otros. Se ejerce manipulando las emociones de otras personas para el propio beneficio. Es muy común en las relaciones cercanas como las familiares y de pareja, ya que se aprovecha del vínculo sentimental, es decir, suele haber en mayor o menor medida un lazo emocional entre el chantajista y el chantajeado. Aquellos que emplean el chantaje emocional son a menudo extorsionadores y posesivos, sobre todo son especialistas en provocar sentimientos de culpa. El chantajista se caracteriza por provocar confusión y una cierta sensación de obligación en el chantajeado, fomentando miedo y culpa. Con todo lo que he hecho por ti, ¿así me lo pagas? ¿O así le pagarás a tu mamá, ella que ha hecho y dejado todo por ti? Es un ejemplo de una frase y muy común para producir sentimiento de culpa. Los chantajistas tienen diferentes estilos, pero a menudo utilizan el distanciamiento, el desprecio o el rechazo como castigo si no consiguen lo que quieren. A veces utilizan estrategias indirectas, como el lenguaje no verbal reflejado en la mirada, los suspiros o los silencios, obligando a la víctima a averiguar o suponer sus deseos.
El manipulador suele recurrir a dos actitudes básicas. Primero, ejercer autoridad durante un cierto tiempo, hasta que de pronto cambia el juego y permite que el ambiente se relaje, que la víctima se calme y entre en la esperanza de que todo vuelve a su cauce normal, para luego nuevamente volver a tirar las riendas y ejercer su control. De esta manera, va desequilibrando a la otra persona, que no puede estar segura de cuál será lo próximo que le espera, creándole un estado de ansiedad continua. Esta situación no es exclusiva de las relaciones de pareja, se da también en los ámbitos laborales, entre padres e hijos, entre amigos y ocurre en cualquier estrato cultural, social o económico. Para protegernos de estos ataques o enredos emocionales que lo único que hacen es quitarnos nuestra preciada energía vital, el primer paso para salir de ese estado de sometimiento es darse cuenta de ser precisamente manipulado y enredado, que no estás siendo feliz como te lo mereces, que no tienes que vivir ese tipo de ataques y poner límites, que nadie tiene el derecho de decidir sobre tu vida y de que deseas liberarte de ese sufrimiento. Recuerda comunicarte al correo o al WhatsApp que ves en pantalla. Estoy en línea esperando por ti. Y logra ahora mismo todo lo que más deseas.